Hola chicas y chicas, vamos a continuar con el área de geometría de octavo año. En los videos pasados vimos acerca de la semejanza de triángulos. A partir de aquí vamos a empezar con lo que es la congruencia de triángulos y vamos a trabajar la habilidad específica de identificar figuras congruentes en diferentes contextos. Entonces, bueno, la congruencia se encuentra en diferentes partes de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en los parques están lo que son las hamacas. Vemos que lo que utilizan para sostener las mismas están formados por triangulitos y podríamos decir que este triángulo que se forma aquí es congruente con este, que todo el triángulo grande en sí va a ser congruente con todo este otro triángulo. También tenemos los soportes de los puentes. Vemos que estos triángulos todos son congruentes, tienen la misma forma. Y también puede ser en estructuras como los estadios o teatros, que están formados por, en este caso, que son ventanas y todos esos triángulos congruentes entre sí. Entonces, ¿qué debemos entender por dos triángulos congruentes? Bueno, el concepto de congruencia de dos triángulos se va a relacionar a que tienen la misma forma y el mismo tamaño. En forma nos estamos refiriendo, se está relacionando con la medida de los ángulos, mientras que el tamaño se va a relacionar con lo que es la medida de los lados. Entonces, dos triángulos se dicen congruentes si sus lados correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son congruentes. Esto quiere decir que matemáticamente lo vamos a representar así. El triángulo ABC va a ser congruente con este símbolo. Decimos que dos triángulos son congruentes al triángulo DEF. Si se cumplen dos características. El primero es que la medida de los ángulos que forma el triángulo ABC van a ser congruentes a los ángulos correspondientes en el triángulo DEF. Quiere decir que si tenemos un triángulo ABC y lo comparamos con un triángulo DEF, entonces el ángulo A va a ser congruente al ángulo en D, el ángulo en B va a ser congruente al ángulo en E y el ángulo en C va a ser congruente al ángulo F. Es decir, van a tener la misma medida. De igual forma pasa con los lados, que el lado AB va a ser congruente con el lado DE, que el lado BC va a ser congruente con el lado EF y el lado AC congruente con el lado DF. Es decir, cada uno de los correspondientes entre sí van a ser congruentes. Veamos un ejemplo. Nos dicen que determine si los ángulos ABC y DEF son congruentes. Entonces, primero busquemos los ángulos correspondientes. Tenemos que el ángulo en B va a ser el ángulo en F y el ángulo en C va a ser el ángulo en E. Y de igual forma ya tenemos que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en B. Entonces notemos que, bueno, tienen diferente medida. Eso quiere decir que no van a ser congruentes porque sus ángulos correspondientes no lo son. Y lo representamos así, que el ángulo en B no es congruente con el ángulo en F. También podríamos justificarlo con que el ángulo en C es distinto al ángulo en E. Luego otro ejemplo, nos dicen que al comparar el triángulo ABC con el triángulo BAD, que encontremos el lado homólogo a AB, el lado correspondiente a DB, el ángulo homólogo al ángulo D y el ángulo correspondiente al ángulo ACB. Entonces busquemos los ángulos correspondientes. Visualmente podemos notar que el ángulo en D va a ser igual que el ángulo en C. Además, notemos que este lado es paralelo a este que tenemos aquí. Por lo tanto, se nos van a formar ángulos alternos internos. Quiere decir que este ángulo que tenemos aquí va a ser alterno interno con este otro ángulo que tenemos aquí. Y de igual forma pasa con este y con este. Si queremos le podemos dar vuelta al triángulo ACB y vamos a notar que nos va a quedar de la forma ADB. Bueno, a partir de aquí ya podemos ir respondiendo lo que nos está preguntando. Entonces, primeramente nos dicen cuál es el lado homólogo a AB. Notemos que AB es este segmento que tenemos aquí. Entonces nos piden buscar el lado homólogo de AB del primer triángulo. Notemos
que solo tenemos este segmento, que es compartido con los dos triángulos. Eso quiere decir que hay solo un segmento en común. Por lo tanto, si queremos buscar el lado homólogo a este segmento, pues no hay otro que no sea este mismo segmento, porque es el que comparten cada uno de los dos triángulos. Por lo tanto, el lado homólogo a AB va a ser AB o BA. Luego nos piden el lado correspondiente a DB, que es el que tenemos acá. Entonces, lo que podemos hacer es buscar en el otro triángulo el segmento que presente ángulos de color rojo y azul. En este caso sería el segmento AC. Luego nos piden el ángulo homólogo AD, que tenemos este. Entonces buscamos en el otro triángulo el ángulo de color rojo, sería C. Y luego nos piden el ángulo correspondiente al ángulo CBA. En este caso, vemos que también nos están preguntando por el C. Así podemos decir que el ángulo correspondiente va a ser BDA o ADB. Recordemos que el que nos dice cuál ángulo nos estamos refiriendo es el que está en el centro. Esta podría ser una manera de poder resolver esto mediante colores e ir diferenciando cada uno de los ángulos, pero también podemos comparar las notaciones. Recordemos que si lo hacemos por lados, AB, su correspondiente en el otro triángulo sería BA. Luego si tenemos BC, su correspondiente en el otro triángulo sería AD. Y si tenemos el segmento AC, el correspondiente sería BD. Y sucede igual con los ángulos. El ángulo A, su correspondiente sería en el otro triángulo, el ángulo B, que lo podemos ver aquí, A, y el otro sería el B. Luego, si tenemos B, su correspondiente va a ser el ángulo A, y así con el C y con el D. Entonces, esto nos permite recordar que es muy importante la forma en la que escribamos cada uno de los triángulos, porque se nos está diciendo exactamente el orden que lleva cada uno de ellos. Bueno, tal vez al principio se haga un tema un poco más complicado de observar, tiene algunas cosas muy abstractas, entonces en un próximo video vamos a hacer más ejemplos para poder desarrollar estas habilidades. Esto sería todo, gracias.